Sí. La profe. ¿Qué tal estuvo el refrigerio? Bueno. Bueno, qué dicha, qué dichosas. Ok, pero sigamos con la segunda parte. Interesante, ¿verdad? La calidad de los trabajos que nosotros tercerizamos o subcontratamos. En teoría, ¿verdad? En teoría. ¿Y por qué yo hablo mucho de en teoría o pongo entre comillas? Porque normalmente eso es lo que estamos persiguiendo con nuestras organizaciones, ¿verdad? Pero todos hemos visto, por ejemplo, casos que salen en los medios de comunicación en donde no necesariamente llegamos a un buen punto, ¿verdad? O a una buena calidad con los trabajos que hemos se ha contratado, digamos, por algunas organizaciones. O estoy seguro que todos en alguna medida, en algún momento del tiempo, hemos vivido este tipo de situaciones dentro de nuestras organizaciones o en las organizaciones para las que hemos trabajado, lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, en teoría, la idea de subcontratar, ¿verdad? Es ofrecer o poder seleccionar entre las diferentes empresas, pues la que me brinde una mejor calidad, un mejor trabajo, obviamente siempre tratando de maximizar los recursos, y en este caso los económicos, ¿verdad? O sea, contratar empresas que nos puedan generar a un menor costo con una alta calidad nuestros trabajos, ¿verdad? Eh, Aquí también es interesante, por ejemplo, esto que habla por acá, en particular subcontratación, perdón, bajo licitación permite exhibir y exponer las mejoras de calidad de los productos cuya cadena de producción ha sido descentralizada. Aquí es importante, por ejemplo, cuando estamos hablando dentro de nuestras organizaciones públicas, a veces las licitaciones se nos vuelven un poquito complicadas. ¿Por qué? Porque eh, tratamos de buscar, digamos, evidentemente un mejor precio, ¿verdad? Pero eso a veces implica que no siempre se contrate la empresa o el personal que me vaya a brindar la mejor calidad, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna anécdota o algún comentario con eso. O sea, creo que en algún momento, de alguna manera, todos hemos visto ese tipo de situaciones que se han presentado. Claro, profe, cada ratito. Cada Cuando rato, no, ¿verdad? de más nosotros que participamos en licitaciones y se van por la que tiene mejor precio. Y no se fijan tanto en lo que se está ofertando, sino por el precio. Sí, es un problema, ¿verdad? A veces, pues sí, hay que decirlo así, ¿verdad? A veces ocurre, ¿verdad? Y no podemos, o sea, la organización a veces se amarra, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Y largo de verse beneficiada, como dice uno, ¿verdad? O sea, más bien todo lo contrario. A veces se pierde un poco el asunto. Ok, bueno, siguiendo ahí, hablando un poquito de lo mismo, ¿verdad? O sea, la idea ahí básicamente es ir liberando a nuestra organización, ¿verdad? De esos costos, ¿verdad? Eh, el tema de la capacitación, ¿verdad? Hoy las empresas, o por lo menos yo es lo que he estado visualizando, muchísimas de las empresas ya no invierten en capacitación. Yo recuerdo hace muchos años, eh, dentro de la organización donde laboré anteriormente, pues se invertía muchísimo en capacitación, especialmente en la parte técnica, ¿verdad? En la parte tecnológica. Hoy no, hoy muchas de las organizaciones pues prefieren subcontratar personal que viene, pues en teoría, ¿verdad? Capacitado y actualizado que estar brindando o dándole capacitación al personal interno. Y todo lo contrario, entonces más bien el personal interno tiene que acogerse o aprender de alguna manera, ¿verdad? De lo que este personal que está siendo subcontratado pueda brindar, ¿verdad? Entonces es una situación ahí que también se ha ido asumiendo, que también se ha ido promoviendo, y eso tiene ventajas y desventajas. Un momentito. A ver, ¿cómo paso por acá? Ya, listo, corregido. Ok,
hay números de números, ¿verdad? O sea, cada una de las organizaciones que ha generado o que ha promovido, por ejemplo, la tercerización, tiene buenas y malas experiencias. Cada una de las organizaciones, en teoría, ¿verdad? Debería de hacer a lo interno los estudios técnicos y financieros para poder determinar cuánto es el margen de ahorro que realmente ha podido obtener tomando en cuenta o realizando el tema de la tercerización. O, como bien lo dice por acá en esta diapositiva, contratar de forma externa, perdón, a nuestro personal o nuestros servicios. Bueno, interesante también el tema de, al igual que el tema de actualización tecnológica, es utilizar, por ejemplo, las mejores prácticas, ¿verdad? La continua mejora, dado el nivel de actualización que en teoría, ¿verdad? Tiene el personal que yo estoy subcontratando, gracias a que las empresas están enfocadas en brindar un servicio en particular. ¿Eso qué significa? Significa que, repito una vez más el ejemplo que hicimos de la parte de la banca. O sea, si yo estoy subcontratando, por ejemplo, un personal, una empresa para que me haga un software o para que me dé, desde el punto de vista del outsourcing, el desarrollo de una solución, o por lo menos la compañía del desarrollo de esa solución, pues el personal que la compañía me está suministrando es personal que está actualizado, siguiendo buenas prácticas, siguiendo la mejora continua, completamente actualizado, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, eso implicaría que, en teoría, yo voy a poder obtener un servicio o un producto final que va a coger todas estas características, ¿verdad? La flexibilidad máxima como consecuente, ¿verdad? Mejora de la productividad de mi negocio. ¿Eso qué significa también? Significa que lo que yo estoy buscando es precisamente generar mayor producción. En el tema de tecnología, por ejemplo, bueno, ¿cuánto tiempo me demora a mí realizar una actualización tecnológica a nivel de la institución? Claro está que va a depender mucho del tamaño de la organización, pero ¿cuánto me toma a mí, por ejemplo, generar una mejora de un producto en particular cuando yo subcontrato el personal? Bueno, en condiciones óptimas, ¿verdad? Debería ser una modificación o una reestructuración o una actualización, perdón, de un servicio, de un producto, de un software, de una arquitectura, etcétera, 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 más rápido que si lo tuviera que generar a lo interno. La pregunta del millón de colones es, ¿por qué se supone y se toma como cierta esta aseveración en el tanto es posible que yo también tenga personal dentro de mi organización que de una u otra manera está capacitado? Es más, conoce mejor el entorno en el cual yo me estoy moviendo en ese momento. O sea, ¿eso qué significa? Significa que si yo tengo personal propio en planta que está capacitado, que conoce la tecnología y que además de eso está empapado del día a día, ¿por qué procedemos siempre a hacer tercerización y tenemos un avance mayor en cuanto a tiempos y reducción de costos? ¿Qué consideran ustedes? Sí, profe, muchas veces es por cargas de trabajo, porque el puesto no le incluye esas responsabilidades. Entonces, bueno, lo he visto así. Entonces, aunque sepa y esté capacitado, entonces, no, porque sería una carga extra. Y para que se enfoque en los objetivos que realmente tiene. Sí, eso es importante. A veces, definitivamente, las tareas, ¿verdad?, del día a día agobian, no hay tiempo para hacerlo. A veces hay cargas excesivas de trabajo dentro de las organizaciones, especialmente en tecnología, dependiendo mucho del tamaño de la organización. Recuerden que en tecnología tenemos una máxima, ¿verdad? O sea, hay departamentos de tecnología donde la gente zoila, ¿verdad? Hacen absolutamente de todo. O hay empresas en donde el tamaño, ¿verdad? Por un tema de volumen o de tamaño de la organización, pues la exigencia diaria, por ejemplo, en atención de incidentes, etcétera, etcétera, se vuelve complicada y evidentemente no puedo estar
en mejora continua, ¿verdad? O sea, no puedo estar pensando o generando labores propias de poder mejorar mi infraestructura, mi tecnología. Eso se nos complica un poquito a veces. Y es algo con lo que yo creo que la mayoría de técnicos, ¿verdad? Y me meto en el canasto, como dicen, ¿verdad? Vivimos definitivamente. A veces el día a día nos consume. Los incidentes, dependiendo de la organización o depende del departamento donde uno esté colaborando, pues los incidentes nos agobian el día a día y no nos permiten a veces poder generar esa mejora continua. Entonces, por eso normalmente a veces optamos, ¿verdad?, por subcontratar personal. Ejemplos de casos. Este caso es un poquito viejo, pero me gustó mucho y lo dejamos por acá. Dice, en el 2010 se produjo el robo de $350,000 a 4 clientes de Citibank, ¿verdad? Esto está registrado, está en internet, lo pueden buscar por ahí y hay mayores detalles. Después de que los trabajadores de los centros telefónicos en Pium, en India, adquirieran las contraseñas de las cuentas de estos clientes y transfirieron el dinero a sus propias cuentas abiertas con nombres ficticios. Citibank no se percató del problema hasta que los clientes estadounidenses notaron el vacío de sus cuentas y lo denunciaron al banco. Eso puede ocurrir, ¿verdad? En el 2010 también, Intel descubrió y despidió a 250 empleados indios, y no tengo nada contra la India por aquello, ¿verdad? Después de que falsificaran sus informes de gastos o costos, perdón, tras la auditoría interna. El informe afirmaba que las malas prácticas en la plantilla, como las de falsificar nóminas, eran endémicas, no solo en los empleados de Intel, sino en la totalidad de las empresas indias, ¿verdad? Los que conocen un poquito el contexto, por ejemplo, de la India, saben que los salarios son sumamente bajos, ¿verdad? Tienen gente muy capacitada, gente, personal muy capacitado, pero los salarios no siempre son los mismos. Entonces, evidentemente, eso puede implicar, ¿verdad?, que las personas se vean de alguna u otra manera obligados a delinquir y pues, no es que quiera uno justificarlos, ¿verdad?, pero por un tema de necesidad. Por acá también algunos ejemplos. El Banco de Crédito del Perú, este es un poquito también viejo, se convirtió en el principal cliente de Com S.A., empresa que ofrecía al mercado en esa época un novedoso sistema de impresión de reportes en microfilm. Al principio solo autorizaba la salida de cintas magnéticas durante la noche para que la información fuera microfilmada. En todo momento, un funcionario vigilaba su operación. Al constatar que los procedimientos del COM eran suficientemente seguros, optó por el outsourcing para todos esos reportes. Se había roto un mito y la empresa proveedora terminó repartiendo a todas las agencias las microfichas con todos los reportes. Para comienzos de los años 90, prestaba dicho servicio a prácticamente todos los bancos de Perú. Entonces, vean qué interesante, no solamente tenemos cosas malas, sino que también tenemos cosas buenas, ¿verdad? O sea, a veces necesitamos tercerizar, ¿verdad?, nuestros servicios para poder crecer o para poder ser más eficientes. El otro día escuchaba en una charla a lo interno de nuestra organización cosas interesantes. El banco trató no sé si se han dado cuenta o alguien ha tenido que recibir alguna tarjeta del Banco Popular en sus casas. ¿A alguno le ha sucedido que le demanden la tarjeta? ¿Ninguno es cliente del Banco Popular? No, yo no. No, profe. Ok. El Banco Popular tiene mensajeros, digamos, que brindan, obviamente, servicios de mensajería de diferentes tipos de índoles hacia sus clientes, pero las tarjetas de débito y crédito las entrega un empleado del Banco Popular, por un tema de legislación y por un tema de credibilidad. Entonces, también es interesante. Se trató de hacer un outsourcing en eso por razones obvias, ¿verdad? Era mucho más sencillo contratar una empresa mensajera para poder hacer ese tipo de cosas y no se puede por un tema de legislación, por un tema legal. Tiene que ser un funcionario directo de la institución el que entregue ese tipo de mecanismos de pago, ¿verdad? Entonces, es parte de también lo que tenemos que ir visualizando. A veces, ¿verdad?, lo que nosotros buscamos es mejora continua, buena calidad de nuestros productos, pero a veces también se ve un poquito resentida, ¿verdad? A veces la calidad de nuestros productos no siempre es la misma o si no tenemos, yo diría, el control adecuado, podemos tener un resentimiento o una mala calidad.
también tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Si tenemos unos buenos controles, pues evidentemente lo que decíamos antes de irnos al break, ¿verdad? Podemos simplemente ejecutar una multa, generar un castigo y tratar de enmendar ese tipo de situaciones. En el tiempo, ¿verdad? Hay casos de éxito desde el punto de vista de tercerización, pero como todo en la vida también hay casos de deséxito. Algunas organizaciones han venido cambiando de mentalidad. Algunas organizaciones empezaron a brindar, o sea, el tema de tercerización no es algo así como de la última década, esto es un tema que ha surgido durante muchos años atrás, ¿verdad? Por ejemplo, la industria automovilística subcontrata los trabajos de confección de ciertos accesorios o de ciertos accesorios del vehículo. Sin embargo, a raíz, digamos, de algunas malas experiencias, algunas empresas, por ejemplo, acá mencionamos un poquito Dell ha empezado nuevamente a incorporar a lo interno algunas funciones específicamente por malas experiencias que ha tenido en el pasado, ¿verdad? El otro día escuchaba también, leía, perdón, un caso específico de Apple. Todos hemos leído que Apple prácticamente distribuyó a nivel de otros países la producción de sus dispositivos. Sin embargo, debido a algunas leyes que se han promulgado con el anterior mandatario estadounidense y malas experiencias desde el punto de vista de sus fábricas o sus subcontratos, está empezando nuevamente a traer hacia lo interno, hacia algunas divisiones internas, su producción, ¿verdad? Entonces, también es algo que es constante. De hecho, ahora que estábamos hablando de la nube, hablábamos un poquito por los posibles servicios que tenemos en la nube. No sé si recuerdan, el tema de la nube también surgió, yo diría que una década atrás, básicamente, ¿verdad? El boom de la nube inició, suban todo a la nube, o sea, agarren todo lo que ustedes tienen, pónganlo en la nube. Eh, Luego nos dimos cuenta, y ahorita vamos a ver un tema particular también, desde el punto de vista del outsourcing, que la solución, poner todo en la nube, al igual que tercerizar todos nuestros servicios, pareciera ser que es contraproducente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto desde el punto de vista de tercerización todos los inconvenientes. Desde el punto de vista de la nube, igual, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo rescindo un contrato? Bueno, ¿cómo hago? Es muy fácil, como dice uno, subir eso a la nube, pero cuando me toca venir de la nube a la tierra, ¿verdad? Es un poquito complicado traerme toda esa infraestructura. ¿Por qué? Porque tal vez no tengan la capacidad, porque los formatos que se encuentran en la nube son diferentes, etcétera, 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 ¿verdad? Porque tal vez no tengo el personal adecuado. Igual nos pasa con el outsourcing. ¿Qué pasa cuando nosotros entregamos de alguna manera un servicio al outsourcing o a la tercerización y quiero recuperarlo? Bueno, puede ser que me cueste mucho. Algunas organizaciones han optado por contratar al personal que estaba brindando el outsourcing, o sea, hacerlo de planta, ¿verdad? Algunas otras organizaciones, en definitiva, se amarran de pies y manos y no lo logran. No pueden volver a adueñarse del servicio como tal. Eso tiene una gran implicación, porque entonces voy a depender de por vida de los servicios de mi proveedor, ¿verdad? Eso se nos complica un poquito. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que hacer un excelente análisis de los riesgos que implica el tercerizar mi tecnología. En este caso, mi servicio de tecnología. ¿Cómo están los costos ocultos? ¿Qué serán los costos ocultos? Temas de licenciamiento, temas de disponibilidad. No sé si les ha sucedido, pero por ejemplo, dentro de las organizaciones, bueno, resulta que contrato el servicio del call center, pero hasta las 5 de la tarde se trabaja y se acabó. ¡Plum! Aquí no hay nada más que hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mi empresa o mi organización por alguna razón incrementa el horario de servicio? O ahora con la pandemia, ¿verdad? Se complicó el asunto y resulta que tenía todo el personal de tercerización en sitio y con la pandemia necesito retirarlo. Y la organización que yo contraté no tiene la experiencia o la tecnología suficiente para tener su personal en casa, por ejemplo, trabajando de forma remota. A muchas organizaciones le pasó.
y no podían incumplir las normativas de seguridad. Bueno, ¿hasta dónde, por ejemplo, yo tengo la capacidad de hacerle auditoría, que es lo que estamos hablando en este momento, en esta diapositiva, del proceso de tercerización? ¿Cómo hago yo para auditar? ¿Qué tengo que auditar de mi proceso de outsourcing? ¿Qué creen ustedes que debería auditar? Bueno, Araceli, trabaja más, digamos, en la parte de outsourcing o que le brinda servicios de tercerización a algunas compañías, ¿qué les auditan? Usualmente nos auditan la parte de cumplimientos de las entregas que hacemos con calidad y todo eso. O sea, van con cronograma o con todo lo que nosotros ofertamos y ahí van aplicando los controles para ver si estamos cumpliendo. Claro, ¿verdad? Si yo no tengo Eso. controles, no me doy cuenta. Ujú, Tengo que tener un exacto. fiscalizador, correcto. Sí, sí, sí. Y vean qué interesante, porque los controles son desde dos aristas, ¿verdad? Asumo, ¿verdad? Asumo que la empresa para la que trabaja Araceli tiene sus controles internos y tiene a su vez los controles con respecto a la empresa a la que le está brindando el servicio, ¿verdad? Y esa empresa probablemente está continuamente siendo evaluada para verificar si, y más adelante vamos a ver, si los niveles de servicio, por ejemplo, son los adecuados, si la calidad del servicio que se contrató es el adecuado, si el personal, ¿verdad? Porque ojo con esto, a veces contratamos una empresa y pasa mucho, y ustedes lo van a ver en las licitaciones. Se requiere que la empresa tenga al menos 5 técnicos especialistas en, no sé, se me ocurre, seguridad de la información. Necesitamos que tenga, al menos el personal tenga 2 certificaciones, en la ISO tal y en la otra. Listo, perfecto. Y cuando venimos, ¿verdad? A hacer la licitación, aportamos la información del personal que vamos a poner ahí en la licitación, etcétera, etcétera. Y pasa un año y resulta que me doy cuenta que ya ese personal ya no está. Y pasa un año y resulta que me doy cuenta que ya el personal que tengo hoy es completamente diferente y no tengo claro los atestados de ese nuevo personal. ¿Han visto Es eso, muy por ejemplo? común. Eso es Claro, muy eso es común, muy ¿verdad? común. Sí, Claro. ¿verdad? Y pasa en todo, ¿verdad? Pasa en todo. Entonces, ojo, no estoy hablando aquí nombres de empresas, ni estoy diciendo que sucede en una empresa en particular, pero es lo que uno oye, es lo que uno se da cuenta, ¿verdad? O sea, ¿cómo está el control? Cada cuánto valoro, cada cuánto evalúo, cada cuánto audito, ¿verdad? Esos contratos, ¿se están cumpliendo los contratos? ¿Está el personal subcontratado cumpliendo con el horario para el cual se le contrató? Las características del personal, del hardware, del software que yo contraté sigue siendo lo mismo. Las métricas, por ejemplo. Todos nosotros contratamos probablemente en algún momento un enlace a un proveedor de servicios, ¿verdad? Llámese Telecable, Cabletica, Elice, Raxa, bueno, whatever, el que sea. Y contratamos un ancho de banda en particular. ¿Cuántos de nosotros la molestia de revisar continuamente, estadísticamente hablando, cuánto es el ancho de banda promedio que me llega a mi hogar o que me llega a mi empresa o a mi organización? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? Solo cuando se va o empieza a bajar o se quedan pegadas las pantallas, ahí uno revisa nada más. Sí, ¿verdad? Y eso pasa en las organizaciones. O sea, las organizaciones gastan una cantidad de dinero, ¿verdad? Externalizando, dando o contratando servicios por outsourcing. Y a veces se pierde en el tiempo el control. Yo he visto organizaciones en donde contratan el servicio de limpieza y el servicio de limpieza es
Pésimo. No hay un control de calidad. Yo he visto organizaciones en donde contratamos infraestructura tecnológica de punta y de pronto nos damos cuenta que los equipos que se instalaron no eran tan de punta, más bien eran de cola. Que el personal que yo contraté debía estar capacitado y muchas veces, y perdón, pero muchas veces llegan más bien a aprender en las empresas. Claro, va a depender mucho también del servicio que estoy subcontratando. Por ejemplo, pasa en los call centers, ¿verdad? O sea, ¿cuántos chicos, digo así la palabra, chicos y chicas llegan a aprender a los call centers? Por razones obvias, porque tal vez no están empapados de la temática en particular. Y es muy particular, ¿por qué? Porque normalmente las empresas que brindan call center, pues brindan call center de diferentes índoles, ¿verdad? Entonces vean qué complicado. El otro día yo hablaba con una de mis hijas. Una de mis hijas trabaja para un call center. Y entonces ella me decía, bueno, ella trabajaba para un call center que le brindaba servicios a Europa, a ciertos países de Europa. Y entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que usted hace? Cuénteme, ¿verdad? Entonces ella me contaba, yo hago A, B y C. Perfecto. Entonces la ascendieron y ahora le está brindando servicios a una parte de Asia. Y le digo yo, ¿y ahora qué hace? Y me dice, hago X, Y, Z. Es el mismo personal que tenían hace 3 meses haciendo un servicio en particular y ahora están haciendo otro. Claro, hubo una capacitación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si eso lo trasladamos a la parte de tecnología, en donde, por ejemplo, llevamos ese call center para atención a clientes internos o externos desde el punto de vista tecnológico, y normalmente nos damos cuenta que los chicos de las chicas, ¿verdad? Porque normalmente los call centers, el personal es bastante joven, por lo menos es lo que yo he podido percibir, que muchas veces lo único que pueden hacer es leer, por ejemplo, un guión de pruebas, porque en los call centers es lo que tienen básicamente, ¿verdad? Es como una lista de chequeo y no hay una expertise real. Pero cuando yo contraté el servicio, yo lo que estaba tratando de garantizarme era que mi atención o la atención a mis clientes fuera expedita. Claro, y alguien me va a decir, bueno, profe, pero es que sí, pero hay diferentes niveles de servicio, entonces yo tengo que ir escalando si el incidente o la situación que se está presentando, ¿verdad? Va a requerir de un personal más capacitado, etcétera, 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 sí. Pero hay que vigilar mucho ese tipo de cosas. Siempre necesitamos tener claro quién o qué personas están cumpliendo qué rol, ¿verdad? Debemos de conocer a nuestros, de alguna manera, los funcionarios que hemos subcontratado. Yo he escuchado gente que tiene a cargo contratos subcontratados que dicen, a mí la verdad no me importa quién viene, a mí lo que me interesa es que haga el trabajo para el que se contrató. ¿Será cierto eso? Yo creo que no. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando temprano. Al final tenemos a personas haciendo trabajos que independientemente que sean de nuestra o no de nuestra compañía, ¿verdad? Son personas que están administrando, están teniendo acceso a información propia de mi empresa, información sumamente valiosa. Por ejemplo, en una institución bancaria, y yo siempre hablaré de banco porque es el mundo en el que yo he vivido sumergido toda una vida. En una empresa bancaria, ¿se pueden imaginar ustedes la calidad y el tipo de información que se maneja? Y el valor que tiene esta información. ¿Se imaginan que caiga en manos del call center de la Reforma? Que se den cuenta si usted tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene una pensión, si tiene o no tiene una tarjeta de crédito, si tiene un crédito, cómo están sus finanzas. Porque los bancos manejan información bastante sensitiva, algunos más que otros. Por ejemplo, el Banco Popular maneja la información de prácticamente todos los asalariados de este país.
Claro, los que reportan el salario real, ¿verdad? Porque también tenemos claro que hay gente que no reporta el salario real o empresas. Entonces imagínense el valor que tiene la información que existe en las bases de datos del Banco Popular. El Banco Popular maneja la información de cuánto gana usted, de cuánto le paga a la caja, de cuánto le paga a A, B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Es información bastante sensible. En el ICE, ¿se maneja información sensible? Claro que se maneja información sumamente sensible. ¿En un proveedor de Internet se maneja información sensible? Definitivamente. ¿En la caja se maneja información sensible? Claro que sí. Entonces vean qué interesante, pareciera ser que hay organizaciones que no manejan información que pueda ser sensible, pero sí, la gran mayoría de la información que se maneja es sumamente sensible desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque en la caja saben, ahora con el famoso sistema que tienen, ¿verdad? Bueno, de qué padece usted, ya lo tenemos digitalizado en un muy alto porcentaje, ¿verdad? De qué padece. Eso sería información genial para las farmacéuticas. ¿Se imaginan cuánto puede pagar una farmacéutica por la información de salud de la población de Costa Rica? Para poder enfocar, por ejemplo, el tipo de medicinas que podrían vender. ¿Se imaginan cuánto podría pagar, por ejemplo, Claro, para darse cuenta de cuánto se consume los clientes en el ICE? ¿O cuánto vale la información, por ejemplo, de el más por menos? Más por menos tiene muchos servicios por outsourcing también. El grupo más por menos, ¿verdad? Bueno, más por menos no, el grupo Walmart. A mí se me quedó el nombre viejo. El grupo Walmart, ¿verdad? Y uno podría pensar, ¿y de qué información mía tendrán en Walmart? Claro que sí, cada vez que usted va a Walmart y compra y paga con una tarjeta suya, ellos se dan cuenta qué es lo que usted pagó. Saben con qué banco trabaja y saben qué es lo que usted se come y qué es lo que usted utiliza. Y critican a don Carlos Alvarado con la abuela Pata. Claro, sí, sí, claro, definitivamente. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, Sí. ¿se habían puesto a pensar ustedes en algún momento de eso? Mira, yo voy a Walmart, me voy para el Price, pago con mi tarjeta y automáticamente este tipo de empresas saben cuáles son mis gustos. Saben que me gustan las uvas verdes, saben que tomo jugo de naranja natural, saben que compro carne de tal tipo, que consumo tanto jabón, saben absolutamente todo de mí. Y todo bien mientras la información se quede dentro de la organización. Pero si contrato o subcontrato ese manejo de esa información y sale, y ese proveedor revende la información no a otra persona, sino a un Walmart. Cuando nosotros hacemos un contrato, ¿verdad? Cuando ya nos metemos en el tema espeso, como dicen por ahí, ¿verdad? La parte complicada, ¿verdad? ¿Por qué es la parte complicada? Porque es donde debemos que nosotros tratar de protegernos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un contrato, debemos de incluir todas las responsabilidades. ¿Cuál va a ser la relación, ¿verdad? Cuando se esté gestionando todo este proceso. ¿Cuál va a ser el modelo de gestión, ¿verdad? Que vaya a evitar todas las controversias, que nosotros estemos hablando el mismo idioma, que nosotros podamos, que tengamos la libertad de revisar continuamente, ¿verdad? Todos nuestros contenidos y alcances. ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones se transforman día a día. Nuestras organizaciones cambian. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado criterios como este. Ah, no, esa nueva solución yo no le voy a dar soporte. No, yo no, cuando yo recibo una llamada y resulta que esa llamada ahora es del correo de Office 365, no, yo no puedo atenderlo porque cuando yo hice este contrato, veía el correo normal, en sitio, on-premise. Y ahora tienen ustedes este servicio en nube. Entonces yo no, que lo vea alguien más.
Y depende cómo esté realizado ese contrato, vemos situaciones complicadas. No puedo rescindirlo. Tengo que pagar indemnizaciones si lo quito. Entonces vean que cuando nos metemos en el tema del outsourcing no es tan sencillo. Debo describir precisamente los productos que yo espero, ¿verdad? Empezar a darle, por ejemplo, en el caso nuestro, en la parte tecnológica, soporte. O voy a recibir. ¿Cómo va a ser el licenciamiento? ¿El software que yo voy a utilizar es el de la compañía o yo tengo que aportarlo? ¿El hardware lo voy a asumir yo o la empresa me lo va a suministrar? ¿Cuáles son los vínculos, verdad? Entre las empresas. Hay que establecer concretamente, establecer cláusulas, lo que la compañera mencionaba ahora, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a ser el garrotazo? En caso de que usted me cumpla, ¿qué me va a pagar? Hay metas que debo de cumplir. Y en definitiva, yo debo de asegurar la continuidad de mi servicio. Yo debo tener claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, la compañía que contraté de la noche a la mañana desaparece, quiebra? Eh, Estamos en un tiempo de pandemia complicadísimo, ¿verdad? Y a veces es muy trillado hablar de la famosa pandemia y del UPAR y todo el asunto, pero oye, son los temas como en boga y no podemos dejarlos de vista. Por ejemplo, el tema este de la restricción vehicular, etcétera, etcétera. O sea, es que hace un año, ¿verdad? Hace un año y un poquito más, las condiciones del mercado eran completamente diferentes a las de hoy. Bueno, ¿cómo hago yo en un contrato para tratar de visualizar todas estas situaciones y poder específicamente desde el punto de vista tecnológico garantizar la continuidad de mi servicio? Porque hoy dependemos de la tecnología. Si contrato la nube, lo que hablábamos al inicio, ¿cómo hago yo para poder tener claridad de que si la nube, por alguna razón, ¿verdad? Rescindo el contrato, ¿cuánto tiempo tengo yo para trasladarme de un lugar a otro? ¿Cuánto me cuesta trasladar esa información? El otro día escuchaba a alguien de otra organización diciendo que les había costado literalmente un pulmón, ¿verdad? Rescindir un contrato y pasar información de un lugar a otro porque la empresa dijo, ya rescindieron el contrato, cerramos el chinamo, si desea pasar esa información tiene que pagarnos tanto. Las letritas chiquititas, menuda, ¿verdad? Que a veces se nos pasa a los fiscalizadores, no le pusimos atención. Hay que tener mucho cuidado. La revisión del proceso del outsourcing tecnológico, ¿verdad? Presenta diferentes vertientes. Tenemos que tener claro temas legales, temas evidentemente tecnológicos, temas administrativos, temas de costos. Y tenemos que ir determinando y categorizando, ¿verdad? Cuáles acciones u opciones son indispensables desde el punto de vista del control. Lo que la compañera ahora decía, o sea, tiene que haber una retroalimentación, tienen que haber informes de gestión, tienen que haber métricas. Si yo no tengo métricas, ¿cómo mido si realmente mi servicio de tercerización está siendo bien utilizado o estoy obteniendo los réditos que yo esperaba con la inversión que se está generando? Definitivamente necesitamos tener una retroalimentación o tener claro, ¿verdad?, que los proveedores, de alguna manera, que me van a brindar a mí un servicio en particular, pues tengan antecedentes, ¿verdad? Tengan una buena recomendación. Hay que siempre tener claro quiénes son las personas que realmente están detrás de este tipo de contratos. Y siempre debemos de validar, ¿verdad?, que todas las cláusulas se puedan cumplir. El otro día veía un contrato de otra organización ahí en particular y yo decía,
caray, ¿cómo van a cumplir esta cláusula? ¿Verdad? Era humanamente imposible. Y aún así se dio por un hecho que la cláusula estaba bien, se contrató el servicio y a la postre no pasó mucho tiempo, el proveedor no pudo cumplir, el contrato se trató de rescindir y no se podía porque la cláusula, ¿verdad? Era inválida. Entonces, no solamente es tener controles, es tener gente que tenga la experiencia, que tenga, yo diría, el camino recorrido, ¿verdad? Que ya haya caminado por ahí, por donde asustan, y que tenga la malicia de poder revisar bien los contratos para poder tercerizar un servicio. Como el ejemplo que había puesto la compañera al inicio del tema de la administración de proyectos. La experiencia que cuenta. Necesitamos siempre validar, ¿verdad? ¿Quién nos va a aprobar y quién nos va a elaborar esos tipos de carteles, específicamente en el tema de las empresas públicas? ¿Cómo evaluamos la calidad que estamos recibiendo? ¿Qué acciones se deben de tomar y cómo las vamos a tomar? Yo he escuchado gente que dice, no, es que ay, yo sé que no, tal vez no es de la mejor manera, no están dando el mejor servicio, pero es que vieras que ya tenemos una relación con los compañeros entonces vamos a tratar de ir subsanando, ¿verdad? Es complicado. Repito, una vez más, o sea, son seres humanos los que están allí atrás, pero es dinero, son servicios, es organizacional el asunto. Entonces, necesito tener claro y necesito ejecutar acciones para tomar, ¿verdad? Decisiones o acciones en caso de que la evaluación de mi servicio no sea la adecuada. Y eso me trae a un tema de los famosos SLAs. ¿Qué me pueden decir así por adelantado de los SLAs? Cuéntenme. Yo sé que más de uno de ustedes han escuchado eso. Serían como los términos. Los términos. Bonita palabra, sí. O digamos, sí, como lo que se tiene que cumplir. Lo que se tiene que cumplir. Como, Ajá. yo lo veo como también como tipo requerimientos, de cierto modo. Okay. Sí, los requerimientos o condiciones que se deben ir dando, ¿verdad? Ajá, Ujú, esas condiciones. ujú. Bueno, como dice por acá, es un acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo entre las partes de un nivel, ¿verdad? O las condiciones, lo que la compañera acaba de decir, ¿verdad? De servicio. Al final es un contrato escrito, ¿verdad? Entre el proveedor y el cliente. ¿Para qué? Para poder fijar, perdón, o ubicar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Lo que les mencionaba yo ahora. Todos contratamos enlaces de comunicaciones más que todo hoy en día, ¿verdad? Porque antes era pues un lujo o para poder divertirnos. Hoy por hoy es para trabajar. Bueno, no hay proveedores que me den en este momento un nivel de servicio, un SLA. Organizacionalmente hablando, sí, dentro de las empresas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la organización para la cual yo colaboro, obviamente tiene un SLA con sus proveedores de servicios, pero yo, Manuel Cubillo, que le contrato a Cope Santos, no puedo ir a Cope Santos a decirle, mire, por favor, yo necesito que usted me garantice cierto ancho de banda. Y estoy seguro que ustedes tampoco, en condiciones normales, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de nuestras organizaciones, esto es fundamental. Yo necesito, en definitiva, generar un contrato por escrito firmado entre las partes en donde yo tenga claro y fije el nivel acordado en cuanto a la calidad del servicio que voy a contratar. Por acá dice que es una herramienta, ¿verdad? Que ayuda a ambas partes a llegar a consensos en términos de calidad de servicio. ¿Por qué? Porque puede ser que una organización exija algo que no puede cumplir el proveedor, por razones obvias, porque no tenga la capacidad técnica o personal, etcétera, etcétera.
¿verdad? Y por consiguiente puede ser que no pueda cumplirlo. Hay que ver un tema, por ejemplo, de disponibilidad horaria, tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, si yo en una licitación participo y me solicitan un requisito de que tengo que tener, no sé, 3 técnicos con conocimiento A, B y C, y resulta que en el tiempo cambio esos, entonces probablemente el nivel de servicio, ¿verdad? Puede ser que no sea el adecuado, pero yo necesito monitorear que realmente se esté cumpliendo el nivel de servicio porque si no, no tiene nada que hacer. Yo firmo un nivel de servicio o un acuerdo de nivel de servicio y de pronto no tengo cómo medirlo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si realmente se está cumpliendo? Define, ¿verdad? E identifica todas las necesidades del cliente a la vez que, ¿qué? Que controla las expectativas del servicio. ¿Con respecto a qué? A todas las capacidades que tenga el proveedor de brindármelo. Y entonces me brinda un marco de referencia, ¿verdad? Me brinda las reglas del juego, ¿verdad? Para yo tener claro si estoy recibiendo lo que yo deseaba recibir cuando contraté el servicio. El proveedor me va a prestar el servicio, ¿verdad? El cliente, de alguna manera, en algún momento determinado, ha planificado, ¿verdad? Todo su negocio en base al servicio que le va a prestar el cliente, el proveedor, y eso significa que hay una gestión, ¿verdad? Hay una gestión con respecto a los niveles del servicio. Toda esta parte de lo que nos estábamos hablando, por ejemplo, la descripción, ¿verdad? Acá nos habla un poquito más adelante, quiero enseñarles esta, no, vamos a irnos para atrás, aquí. ITIL, ¿verdad? Este que está por acá. ¿Qué es ITIL? Cuénteme. Alguien diferente a Araceli. ¿Qué es ITIL? Don Christopher, ¿qué ha escuchado de ITIL? ¿No fue don Christopher? Profe, Ajá. creo que ITIL, bueno, si mal no recuerdo, es como un conjunto de mejores prácticas en cuanto a servicios, Sí, es un normas conjunto menor. y Ajá, mejores excelente. prácticas. Excelente, es un marco de verdad de referencia que de alguna manera nos dice, yo diría, nos da una línea, ¿verdad? Entonces dice que ITIL define el LSLA o el ANS, ¿verdad? El acuerdo de nivel de servicio en español. Es un acuerdo entre un proveedor de servicios de tecnología y uno o más clientes de tecnología, definiendo las metas claras, claves del servicio, así como las responsabilidades de ambas partes. Esto es una gran ventaja porque entonces cuando nosotros definimos esto, tenemos claro a qué nos comprometemos nosotros como empresa que contrata y a qué se compromete la empresa que hemos contratado bajo las tareas específicas. Aquí no se vale ambigüedades. Y como ya tenemos claro eso, entonces podríamos tener claro las métricas. Si yo vengo y digo que, por ejemplo, yo debo resolver en un lapso de tanto tiempo el 80% al menos de los incidentes ocurridos desde el punto de vista tecnológico dentro de mi organización y resuelvo el 79.5%, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no estoy siendo congruente con lo que acordé. Ahora, aquí viene el estira y el encoge. Y si no, me corrige Araceli, ¿verdad? Cuando mi proveedor normalmente no me logra cumplir con mi nivel de servicio, empezamos en un estira y encoge. Bueno, sí, pero es que yo no lo logré porque resulta que usted, ¿verdad? Incumplió este tipo de situaciones. Y entonces empezamos en esos estira y encoge, en esas jaladas de pelo, ¿verdad? Y a ver quién al final tiene la razón. Y entonces viene lo que nos decía Araceli ahora.
La única manera de podernos dar cuenta de si estoy incumpliendo de uno u otro lado es la evaluación continua, el registro continuo de lo que está sucediendo en el marco de mi proceso contratado. Si yo como proveedor no me documento, no me controlo a lo interno, no tengo claro cuando me digan que estoy incumpliendo si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Si yo como contratante no me documento y no tengo controles, no me doy cuenta si mi contratado me está incumpliendo o me está cumpliendo. Entonces vean qué interesante. O sea, yo tengo que tener claro, ¿verdad? Tengo que evaluar siempre, tengo que tener claridad de todo el panorama. Los ANS, o los acuerdos de nivel de servicio, definen un punto de entendimiento común sobre mis servicios, prioridades, responsabilidades y garantías. Cada área de servicio debe tener un acuerdo de nivel de servicio definido que comprenda los niveles de disponibilidad, servicio, rendimiento u otros atributos del servicio como la facturación, por ejemplo. Hay diferentes fases en este proceso. Primero, recolectamos los datos. La recolección de información proveniente de todas las partes involucradas en la provisión y aceptación del servicio, creación de un directorio de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tiene que tener la madurez suficiente como para conocer los servicios a lo interno, ¿verdad? Y poderlos documentar. Ojo con esto. Y nuestro curso es Administración de Recursos Tecnológicos, básicamente. Si yo tengo una organización que no conoce a lo interno, qué es lo que tiene, qué servicio brinda, cómo lo brinda, qué elementos están inmersos dentro de este servicio, no puedo documentar ni puedo generar un directorio de servicios. ¿Un directorio de servicios qué es? Es un pliego, ¿verdad? De todos los, o un abanico, ¿verdad? De todos los servicios que yo brindo, o los que estoy contratando, o los que deseo gestionar. Hay empresas que no saben qué están haciendo. O peor aún, tienen una noción que brindan un servicio, pero no saben cómo lo brindan ni mediante qué diferentes elementos, en este caso de tecnología, lo están brindando. Correo electrónico, uno de los servicios más básicos y creo que más importantes en este momento en cualquier organización. ¿Qué elementos están inmersos dentro del servicio de correo electrónico, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Tenemos. A veces le pregunta a uno, mire, disculpe, ¿y usted sabe cuáles son los elementos? Sí, ¿cuáles? El servidor. ¿Y cómo se llama el servidor? Ups, se llama, no sé, Nemesis. Ah, ok. ¿Y ese servidor qué sistema operativo tiene? Windows. ¿Y qué versión? Server. Ajá. ¿Y tiene parches? No lo sé. ¿Está en un ambiente de alta disponibilidad? Tampoco lo sé. ¿Cuál es la capacidad de buzones de su correo electrónico, de su servicio de correo electrónico? Tampoco lo conozco. Entonces, si no tengo nada de ese tipo de elementos claros, no puedo, en definitiva, generar un SLA. Profesor, pero eso es vacilón porque a veces hasta terminan preguntándole al proveedor porque ni ellos tienen esa información, la tiene más documentada el proveedor que ellos mismos. Sí, sí, qué pena, pero sí. Sí. Sí, es correcto. Y oiga, y peor aún, hay ocasiones en donde ni el proveedor ni el cliente de ese proveedor lo tienen. Y esto es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque todavía al día de hoy, y aquí vamos a hacernos mea culpa, ¿verdad? La gente que trabajamos en tecnología, no nos gusta documentar. No nos gusta que nos invadan, ¿verdad? Mi espacio. Entonces, usted habla con un técnico y usted le dice, sí, yo veo el servicio del correo electrónico. ¿Usted me lo puede documentar? No, porque yo veo el servicio, pero no sé dónde está. O yo he escuchado frases
Yo veo los servidores, pero no sé qué servicios corren en ellos. A mí me interesa que el servidor esté arriba. Eso no es lógico, pero existe y se da. Y se da más frecuentemente de lo que debería suceder. Bueno, una vez que hemos recopilado todos estos datos, hacemos el análisis del nivel de servicio. Compilamos, ¿verdad? Y validamos esos datos. Y vamos a identificar cuáles van a ser las prioridades, cuáles son los niveles de calidad y cuánto me va a costar, porque es que esto no es gratis, ¿verdad? Porque mantener un servicio en línea no es gratis. Mantener personal capacitado no es gratis. Mantener un 24/7, la disponibilidad no es gratis. O sea, hay que tener personal que esté dispuesto a trabajar 24/7. Cuando llamo 24/7 no es que trabajen 24 horas 7 días a la semana porque, ¿verdad?, se nos va a morir, pero que esté disponible a que en cualquier momento pueda llamarlo. Si necesito, si mi SLA me solicita un 99.9%, por ejemplo, del tiempo disponible de X servicio, estamos hablando de correo electrónico, eso tiene un costo. Y mi empresa debe estar, ¿verdad?, en la capacidad de ser necesario de cancelarlo o pagarlo. Una vez que tengo eso, evidentemente genero toda una documentación, o sea, creo una base de datos. El acuerdo sobre el nivel de servicio, bueno, ahora sí, empiezo a negociar, ¿verdad?, como en el mercado, entre proveedores y clientes para alcanzar una línea de nivel de servicio y lo que me va a costar ahora sí, y si estoy dispuesto o no estoy dispuesto a pagar dicho monto. O tengo la capacidad, porque muchas veces yo conozco organizaciones en donde dicen, bueno, mire, yo quiero tener 99.9% de la disponibilidad con esta capacidad, etcétera, 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 y de pronto le dicen, vale tanto, y ups, no vamos para atrás, no podemos pagar tanto, ¿verdad? Todos queremos viajar en el Concorde, pero probablemente no todos teníamos el dinero para poder pagar el tiquete del Concorde. Entonces, bueno, me toca viajar en avioneta, no queda de otra. Y eso ocurre mucho en las organizaciones públicas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos claro que tecnológicamente hablando, dependemos de la disponibilidad de nuestros recursos tecnológicos. No se vale decir, suena muy feo, pero no se vale decir en un banco se acaba de caer el sistema. Y pasa a menudo, pasa con las aplicaciones Pasa web. mucho. Sí, ¿verdad? Sí, suena muy feo, pero no se vale. Y ve qué interesante, y aquí hago una colación y repito, yo hablaré mucho del banco porque es lo que yo estoy metido. Se cae el banco, entre comillas, vamos a llamar cualquier banco, ¿verdad? Y espotrican. Usted ve en las redes sociales, cochinada banco, tantos empleados, pagan salarios, etcétera. Y uno que está allá dentro, uno que está adentro, ¿verdad? Llámese yo o llámese cualquier otra persona, y dice, si no fue el banco, fue el proveedor de mi servicio. Pero al final es el banco, porque el banco es el que brinda el servicio. Al cliente, ¿verdad? Llámese el cliente del banco, no le interesa si yo tengo un contrato con Araceli o no. Y si Araceli me incumplió, me toca a mi banco echarme el pleito con Araceli porque me incumplió el nivel de servicio y pongo la cara con el cliente. Pero para el cliente el malo fue el banco, no fue Araceli. Y es obvio y lógico, ¿verdad? Para eso estoy contratando un servicio, para no llegar a eso, pero llego. ¿Por qué? Porque las máquinas se dañan, porque somos humanos, porque no hay nada perfecto en este mundo. Y estoy seguro que en este momento nadie que brinde un servicio, aunque sea una pulpería, ¿verdad?, adrede trata de salir de servicio, porque está perdiendo dinero, así de sencillo. Entonces, esto nos ayuda, los SLA nos ayudan específicamente para poder, ¿qué? Para poder dar un marco de referencia, tener las reglas claras y tratar, ojo con esto, y tratar, ¿verdad?, de garantizarme que mi organización me brinde constantemente el servicio. Obviamente en niveles, ¿verdad?, pactados. Alguien me puede decir a mí, profe, yo puedo tener un nivel de servicio donde apenas me alcance el 50%. Ya sí, solo eso le alcanzó de dinero, ¿verdad? Porque yo he leído contratos de nivel de servicio donde dice, mire, si el servidor se cae, tiene 2 meses para traerme un servidor nuevo. Y en 2 meses ya la empresa desapareció. Pero va a depender de la empresa, obviamente.
¿verdad? Eso es como cuando nosotros firmamos, por ejemplo, el tema este de los que tienen vehículos, las pólizas. Entonces yo choco, tengo que mandar el carro al taller y ¿qué hago yo mientras tanto? Me monto en Uber, digo. Le hice la publicidad, ¿vio? ¿Qué sería lo lógico? Que en la póliza que yo pago, que el asegurador mío me proporciona a mí un vehículo, ¿verdad? Pero el SLA de mi asegurador no es ese. El SLA de mi asegurador dice, yo me comprometo a gestionarle y pagarle, etcétera, y de paso le paga menos del incidente, ¿verdad? Ese es el nivel de servicio. ¿Por qué ocurre muchas veces también? Porque el proveedor de servicios no tiene competencia. Porque el mercado que me brinda los diferentes servicios no es el suficiente como para poder yo, de alguna manera, berrear, ¿verdad? Poder explorar otras alternativas. Porque también seamos honestos, en tecnología, ¿verdad? En Costa Rica tenemos muchas empresas, pero empresas con la capacidad para soportar el servicio que se le debe brindar a algunas empresas en este país, pocas. Por ejemplo, la capacidad que tiene el ICE, ¿verdad? Es interesante. Es una organización, una empresa que tiene muchísima capacidad, que tal vez no la tenga alguna otra organización. ¿Para brindar qué? Para brindar conexiones desde y hacia organizaciones grandes. Y así nos ocurre en muchas de las situaciones que tenemos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Algún comentario que quieran hacer? La otra semana los pongo a trabajar en grupo, que están muy callados, para oírlos debatiendo. Ok, son las 8:50. Entonces, yo creo que vamos a ir quedando por aquí hoy. Pues nada más déjenme anotarles, bajar, perdón, la lista de los asistentes del día de hoy. Y me gustaría, si tienen alguna duda, que la indiquen o me la hagan saber en este momento. Con respecto al programa, estaba revisando que dice que hay informes de lecturas. Sí, ya a partir de esta semana empiezo a darles unas lecturas. Yo se las voy a publicar en el campus para que ustedes las puedan analizar y hacen un pequeñito informe. Ah, ok, perfecto. Y lo del debate me parece genial.